Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra clase semanal del libro Tania. Hoy estamos en nuestro encuentro número 30, en la mitad del capítulo 11. Hasta ahora venimos hablando, en este capítulo particularmente, sobre el Rayá Betovlo, esa persona que todavía tiene un vestigio de bien. Quizás es totalmente bien esa persona internamente, solamente que, por cuanto que en algún momento su mal dominó dentro de él y lo llevó a la práctica en el pensamiento, palabra o acción, aunque sean uno de los tres vestimentas del alma, aunque sea en el pensamiento solamente, esto es una señal que internamente su mal domina dentro de él. Y por eso es llamado Rayá, malvado. No malvado en el sentido coloquial de la palabra, no es que se transforme en una persona mala. Malvado en el sentido de que su mal domina dentro de él. Él no es dueño íntegramente de lo que sucede en su interior. En la clase anterior hablamos de ese nivel de persona donde quizás en una sola oportunidad es dominado por su Yetzer Hara. Vamos a seguir adelante en el capítulo, pero como siempre les voy a compartir para que puedan seguir desde adentro el libro Tania en el capítulo 11. Como siempre decimos, Otiot Mahkimot, las letras nos hacen sabios, nos hacen inteligentes, porque no es lo mismo una persona cuando escucha algo que cuando sigue el texto desde adentro, eso entra en la persona de otra forma. Entonces, estamos en el renglón que dice sin embargo, y leo y digo lo que está escrito en el texto. Dice lo siguiente: sin embargo, dice el Alter Rebbe, hay otro tipo de Rayá que conoce el bien. Hay otro nivel inferior, o sea, más grave de lo que hablamos en nuestro último encuentro, de Rayá Betovlo, un Rayá que conoce el bien, que todavía está en ese nivel, llamémoslo, superior en el nivel de Rayá, en el que el mal prevalece más fuertemente que en la clase anterior. Las tres vestimentas del mal, todas se invisten en él, no solamente una vestimenta, como dijimos, quizás una palabra, una acción, un pensamiento, sino que ya su instinto lo domina en forma completa. Piensa mal, habla mal y termina obviamente haciendo mal. Y el mal lo hace cometer pecados graves, pecados más graves. Y con más frecuencia, no una vez o de vez en cuando, sino frecuentemente. No obstante, entre tanto, dice el Alter Rebbe, este nivel de Rayá Betovlo siente remordimientos. Esta persona siente remordimiento del pecado que hizo. Puede ser una persona que siente remordimiento antes de cometer el pecado, porque él sabe que está haciendo mal, pero aún así no puede dominarse, no puede controlarse. Los Hasidim se cuenta una historia, entre los Hasidim contamos una historia de que una vez quisieron atrapar a un castor por su piel, pero era muy difícil de atraparlo al castor, ya que se mueve muy rápidamente. Pero ¿qué se descubrió? Que el castor siempre recorre el mismo camino. Entonces, ¿qué hizo la gente? Le pusieron una trampa en el camino donde seguro iba a pasar. El castor salió por su camino, vio la trampa y sabía que si él seguía adelante iba a ser atrapado por esa trampa. Sin embargo, el castor no pudo cambiar su camino, cambiar su ruta, y llorando se dirige a la trampa y cae en ella. ¿Qué dicen los Hasidim? Los Hasidim dicen que a veces uno es como un castor. Uno sabe que está yendo por el camino erróneo. Uno sabe que uno va a caer en la trampa. La ve venir. Ve que uno va a caer en el error. Pero aún así, uno no tiene ese coraje de cambiar el status quo. Uno no tiene el coraje de cambiar lo que uno está acostumbrado a hacer, aún sabiendo de que esto es un error. Por eso dice acá, no obstante, entre tanto, siente remordimientos y a su mente vienen pensamientos de arrepentimiento que surgen de los aspectos de bien que aún hay en su alma
que en el interín recupera cierto grado de fuerza. No es una persona que está dominado completamente siempre por su instinto del mal, sino no, esa persona siente remordimiento y por eso se arrepiente después de hacer el pecado, o aún antes de hacer el pecado ya sabe que está haciendo mal. Pero no se fortalece, dice el Alter Rebbe. No se fortalece lo suficiente como para vencer al mal de manera que pueda deshacerse totalmente de sus pecados. Y ser totalmente aquella persona que confiesa sus pecados y los abandona para siempre. No tiene el coraje ni la fuerza para abandonar su pecado después del arrepentimiento. Hace teshuvá. Y la teshuvá que hace es sincera. Su arrepentimiento es sincero, pero no tiene él la fortaleza para dejar el pecado en forma completa. Es como se trae el ejemplo en la Gemara, Atobel Besheretz Beyadó. Una persona que ingresa en la tevilá, en el agua de purificación para sacarse la impureza, pero entra con el sheretz, entra con el reptil en la mano. El reptil lo impurifica. Entonces él se mete en la tevilá, se mete en la mikve, se purifica, pero apenas sale, vuelve a estar impuro, porque está en contacto con el reptil que lo impurifica. Esta persona, este rayá, se arrepiente, pero por cuanto que no abandona completamente el pecado, se arrepiente y vuelve a ser reincidente en el pecado. Es respecto, concluye el Alter Rebbe esta parte, dice así, es respecto de este nivel que los rabinos han dicho, los malvados están llenos de remordimientos. Reshaim Bleim Haratot. Los malvados están llenos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pecan, se arrepienten. Pecan, se arrepienten. Y vuelven a reincidir en el pecado y es un ciclo que no se puede escapar. Obviamente que depende de uno. Nadie ni nada impide que la persona haga teshuvá. Pero por cuanto que él dejó que su instinto del mal durante mucho tiempo lo domine, entonces ya el instinto del mal se siente cómodo dentro de él. Y ya lo domina y es el que tiene la palabra dentro de uno. Sin embargo, si la persona se fortifica, puede cambiar el hábito y puede dejar el pecado. Vamos a seguir adelante. Y concluye el Alter Rebbe, el capítulo 11, y dice lo siguiente. Pero aquel que nunca siente remordimiento. Hasta ahora vimos Rashá Betovlo, pero vamos a ver el nivel de Rashá Berralo, el malvado que tiene mal solamente dentro de él. Y dice nuevamente el Alter Rebbe así. Pero aquel que nunca siente remordimientos y jamás le vienen pensamientos de arrepentimiento. Es una persona que nunca le duele el pecado, no está arrepentido, está comodísimo, ya no tiene reveladamente ese vestigio de bien dentro de él que el Rashá Betovlo sí lo tiene. Él ya no lo siente revelado en absoluto, pero como vamos a ver ahora, en un ratito sí lo sigue teniendo. Y jamás le vienen pensamientos de arrepentimiento, nunca le viene un Hirur Teshuvá. Es llamado Rashá que solo conoce el bien. Es un Rashá Berralo. ¿Cuál es la diferencia en la contraparte? El Tzadik Betovlo, que es el otro extremo que hablamos en el capítulo 10. El Tzadik Betovlo, el mal que tenía, porque por naturaleza toda persona viene con instinto del mal al mundo, como trae el Alter Rebbe en el primer capítulo, el Rashá Betovlo logró transformar esa energía de mal en bien. Sin embargo, el Rashá Berralo no transformó el bien que tiene dentro de él en mal. ¿Cómo dice ahora? Fíjense. Porque el mal de su alma es lo único que ha quedado en su interior, pues ha prevalecido tanto sobre el bien que este último, el bien, ha desaparecido de su interior. El bien del Rashá Berralo desapareció del interior de la persona. ¿Y ahora dónde está? Y ahora se encuentra
por encima de él, está por arriba de la persona. Esto no significa, Dios libre, que esta persona, este yehudí, perdió el bien, sino que se encuentra en forma makif, y él internamente no lo siente. Pero que nosotros sabemos lo que dice la Gemara en el Tratado Talmúdico de Sanedrim, she'af al pi she'Israel hatá Israelu, a pesar de que el pueblo de Israel, a pesar que un yehudí peque, sigue llamándose Israel. ¿Por qué? Porque aún en una persona que no tiene absolutamente nada de bien, y bien acá estamos hablando no en el sentido coloquial y humano de la palabra, acá estamos hablando bien en el sentido de su conexión con Hashem, su aceptación del reino de Hashem, el cumplimiento de las mitzvot, él no lo tiene, por eso no tiene bien. Entonces esta persona aún así sigue siendo yehudí, como lo vimos durante muchos momentos de la historia, que gente que estaba totalmente alejada de Torah y mitzvot aún estaba en contra y delataban a Yehudim en momentos de persecución. Llegado a diferentes circunstancias, se revelaba dentro de ellos su chispa divina. Ni hablar que esta persona es parte del pueblo de Israel, es parte íntegra del pueblo de Israel, tiene el alma divina, solamente que ese alma está en forma de makif, en forma no revelada. Y él no la siente. Y finalmente esta persona, nosotros sabemos, en Hasidut está repetido este concepto constantemente, lo que trae el libro de Shmuel, que dice, Bal idach mimenu nidach, que finalmente todo Yehudí va a terminar haciendo teshuvá, lo que él no hace por su propia fuerza, mimenu nidach. Desde arriba lo van a llevar por el camino de la teshuvá, como dice el Rambam, que en el final de los tiempos el pueblo de Israel va a terminar haciendo teshuvá. Y concluye el capítulo 11, que es un capítulo interesante, muy fuerte, y dice lo siguiente. Entonces, si ahora se encuentra por encima de él, arriba, este bien se encuentra dentro del Rashab Berralo, de manera de makif. Y por eso han dicho los sabios que aún un yehudí, que es un pecador y que no reconoce su parte divina, y que es una persona que está en contra de Torah y Mitzvot, hasta puede llegar a ser un judío que externamente se convirtió a otra fe, a otra religión, y es un idólatra. Sin embargo, esta persona sigue siendo un yehudí y no necesita en absoluto ninguna conversión. Obvio que tiene que dejar la idolatría, pero este yehudí sigue siendo íntegramente yehudí. El que nació yehudí se va de este mundo yehudí. Como conocemos en la historia, muchísimos o algunos yehudim que renegaron de su identidad, pero aún así seguían siendo yehudim. Y concluye el Alter Rebbe y dice así: sobre todo grupo de 10 yehudim, sobre todo grupos de 10 judíos, cualesquiera, no importa el nivel, no importa si es un tzadik betoblo, tzadik berralo, o es un beinoní, o es un rashá betoblo, aún un rashá berralo, descansa la Shejina. Sobre todo grupo de Yehudim, 10 Yehudim, descansa la Shejina. Al kol bi asarash jinte sharia. Sobre todo grupo de 10, la Shejina está ahí reposando. Escuchó un maise de qué es el concepto este que está en forma makif, que está en forma, llamémoslo, no revelado el bien dentro de este Yehudí Rashá Berralo. Entonces se cuenta un maise de la época del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Lubavitch, estamos hablando un poco más de 100 años atrás, que una vez se acercó a la tefilá en Shabbat, en Rosh Hashanah, se acercó un hombre muy adinerado que se llamaba el Barón Ginsburg, una persona muy adinerada,
no era un judío observante de Torah y Mitzvot. Y cuando llegó al Beit HaKnesset, por su investidura y por lo que él representaba, entonces le dieron el honor de subir al Haftarah. Al Haftarah en Rosh Hashanah, que es, vamos a decir, la aliyá, el maftir, la Haftarah, es la aliyá más importante de la Torah que se le da a una persona para rendirle honor a esa persona. Y este Yehudí, el barón Ginsburg, lloraba mientras leía la Haftarah. Lloraba, y toda la gente se quedó impresionada de este hombre, que era una persona que no respetaba Torah y Mitzvot. Entonces como que lo vieron y dijeron, mirá, está haciendo teshuvá el varón. Pero después de la tefilá, cuando terminó de leer la Haftarah, salió del Beit HaKnesset en Rosh Hashanah y se subió a su carroza. Algo totalmente prohibido en Yom Tov, en Rosh Hashanah. Obviamente no se puede andar en carruaje, en carroza, en Rosh Hashanah. O sea que él en ese momento se reveló dentro de él su identidad judía, pero no se internalizó. Entendió, sintió, pero no se internalizó. Por eso fue como un flash, una revelación, una luz que se prendió en su alma. Pero apenas terminó la tefilá, volvió a su parte mundana. Se cuenta sobre un Hasid también, se llamaba Moishe Vishetsky, que era un Hasid de Rusia, que una vez él dijo, cuando hizo Aliyá, que él disfruta mucho subirse a un colectivo en Tel Aviv. Los Hasidim como que lo miraron y dijeron, Tel Aviv, Israel, Tel Aviv es, como vamos a decir, es el símbolo de la no religiosidad. Por lo menos así era antes, hoy en día ya no es más así. Entonces este Hasid como que llamó mucho la atención. ¿Cómo, Moishe, que vos disfrutás subirte a un colectivo en Tel Aviv? Entonces él dijo así, en Rusia, para juntar un minyan de Yehudim, teníamos que tener Mesirut Nefesh. Teníamos que sacrificar nuestra vida y poner en peligro nuestra vida, porque nos perseguían los comunistas y nos prohibían cualquier encuentro de Yehudim para hacer una tefilá con minyan o lo que sea. Y muchas veces no logramos hacer la tefilá con el minyan. Sin embargo, acá, en Israel, aún subiéndome a un colectivo en Tel Aviv, donde quizás la gente no está haciendo tefilá en el colectivo, ni está estudiando Torah, pero el solo hecho de que viajo con 10 Yehudim que tienen un alma divina, eso a mí me hace sentir la presencia de Hashem, la Shejinah, como acabamos de contar. Así que tenemos muchísimo material para trabajar. Si Dios quiere, vamos a continuar la semana que viene con el capítulo 12. Que tengamos una excelente semana. Shavua Tov.